Perfecto. Bien, bueno, pues para los aquí presentes que no conozcáis mucho de la Fundación Biodiversidad, simplemente comentar inicialmente que estas son las áreas, ahí podéis ver las áreas de la actividad de la Fundación y veis en tercer lugar que aparecen los entornos urbanos. Bueno, pues no era un área, no era un ámbito de trabajo de la Fundación Biodiversidad, que trabajaba en ecosistemas terrestres, en ecosistemas marinos, en generación de conocimiento, incluso con el sector privado. Y, sin embargo, pues ha sido desde el año 2021, a partir de los fondos Next Generation, que se genera una línea muy importante para la renaturalización urbana, que la Fundación Biodiversidad pues se da cuenta de que hay una carencia importante de este ámbito, que es las ciudades, ¿no? Las ciudades cada vez pues, más importantes como motores, ¿no?, de cambio también ante la crisis ambiental en la que nos encontramos. Entonces, en relación a estos fondos, pues se genera toda una estructura de trabajo donde trabajamos con las entidades locales, porque son las principales beneficiarias, que también pueden ir agrupadas con universidades, con la ciudadanía, con otros organismos, entidades sociales y ambientales, y donde intervienen bueno, pues otros participantes y llegamos a mover pues, el entorno de los 195 millones de euros, que no es poca cosa, pero ya nos establecemos como organismo intermedio FEDER que nos va a permitir seguir trabajando en esta línea más allá de que acaben estos fondos, de modo que finalmente se convierta en una línea de trabajo estructural que es fundamental para nuestra forma de hacer, ¿no? Pero claro, nos hemos preocupado por ir más allá y generar un marco conceptual, lo que comentaba al principio, ¿no? Porque estamos trabajando sobre un concepto nuevo, ¿no? Y es importante que todos estemos, todos y todas, hablando de lo mismo, ¿no?, que en cuanto a qué es renaturalización. También nos ha parecido importante marcar lineamientos y métricas, porque estemos todos en las mismas líneas y porque comencemos a medir, de modo que podamos saber lo que vamos a impactar y lo que vamos a mejorar. Y, por supuesto, difundir en foros como este, y nos gustaría incluso pues, poder generar una plataforma en la que estuviésemos todos participando para impulsar la renaturalización de forma permanente. Entonces, bueno, en ese marco conceptual lo primero que nos preguntamos es ¿qué es la renaturalización urbana? Bueno, pues es algo tan sencillo y complejo como hacer una interpretación ecológica de la ciudad. Si pensamos en la gran infraestructura verde estatal, incluso como ese sistema circulatorio, ¿no?, del cuerpo humano, donde hay un corazón que bombea, en este caso biodiversidad, ¿no?, esos espacios naturales que tienen la mayor biodiversidad y que puede, a través de corredores, extenderse por todos el resto de miembros y de elementos. La ciudad serían esos capilares que llegarían en el último momento, pero que han de estar siempre conectados con todo el sistema circulatorio general, porque si no, realmente lo que ocurre en esos capilares es algo que queda muy desconectado y que no va a tener la renovación necesaria constante. Así que esa interpretación ecológica de la ciudad nos hace también pensar siempre en la biodiversidad, ¿no?, como eje estructural, y en la optimización de los servicios ecosistémicos que toda esta infraestructura va a generar para la ciudad. Y siempre, desde luego, pues una visión a medio-largo plazo, como no puede ser de otro modo. En realidad estamos hablando de un nuevo marco de gestión del verde urbano. Sí que los que estáis en la gestión, ¿no?, del verde, pues ya lo estáis aplicando, ya lo veis, ¿no? Es un nuevo cambio de paradigma, y naturalizar implica cambiar totalmente los criterios de trabajo. Así que nuestro desafío sería pues, pasar de esta imagen, ¿no?, en la que vemos pues, esa actividad urbanizadora depredadora que va consumiendo todo el territorio, o incluso ese desarrollo de zonas verdes desde un punto de vista ornamental, artificial, a veces meramente arquitectónico, sin pensar en
el verde o la naturaleza como proveedor de servicios, muy alejado de la naturalidad. Pasaríamos a una visión como esta, ¿no? Quizás estas imágenes representan bien el lugar a donde queremos llegar, ¿no? A la izquierda tenéis el río Manzanares, con una intervención coste-beneficio óptima, únicamente apertura de compuertas, se dejó que el agua corriese. Y al correr el agua, pues corrieron los sedimentos, corrieron las semillas, se formaron islas, la vegetación fue creando estos espacios en un río encauzado. No se llegó a desencauzar el río, no era posible, porque por debajo va la carretera. Pero en superficie se generó una naturalidad espontánea que nadie se la esperaba, sinceramente. Y bueno, ocurre que es que el río Manzanares, a su paso por Madrid, está uniendo dos espacios naturales, uno al norte, aguas arriba, y otro aguas abajo de la ciudad. Entonces, únicamente fue como abrir unas barreras y todo fluyó. Bien, a la derecha pues podéis ver también ese espacio donde permitir que la vegetación espontánea, natural, se desarrolle, pues genera espacios bellos, espacios de reconexión con la naturaleza, espacios que recuerdan más esos entornos naturales y esa vegetación originaria que la ciudad ocupó y desplazó. Entonces, para llegar a este desafío, es importante algunas cuestiones. La primera de ellas es que reconozcamos la biodiversidad urbana. Quiere decir que todos estemos hablando de lo mismo también cuando hablamos de biodiversidad, porque empieza a haber pues, opiniones o términos muy confusos. Hay como tres grandes grupos, ¿no? Tenemos la más común en las ciudades, es la biodiversidad exótica renaturalizada. Allí tenéis ese parque con esas especies que no son naturales del lugar, que se han traído para componer una determinada jardinería, un determinado paisajismo basado en especies exóticas, que no eran las propias. Con esas praderas, en este caso pues también esas palmeras, pero también, además de esas especies vegetales que hemos traído para crear nuestros jardines, pues consciente o inconscientemente hemos provocado también el movimiento de otras especies exóticas. Cuando estas especies tienen un carácter invasor, quiere decir que se reproducen de un modo importante, que se adaptan con mucha facilidad al medio y que generan una alta competencia con las especies propias del lugar, estamos hablando de especies exóticas invasoras. Ya les hemos dado la etiqueta, están recogidas en una ley y hay que acabar con ellas. Allí tenéis, entre otras, las cotorras. Es una ilusión, no vamos a acabar con las especies exóticas invasoras, pero sí que vamos a tener que controlarlas, que gestionarlas, porque si no, ocuparían toda la biodiversidad y se reduciría a unas pocas especies que son capaces de instalarse allí. Así que tendremos que tener ese cuidado. En medio tenemos la fauna adaptada. Bueno, la biodiversidad, tanto vegetación como fauna. Se trata de especies que llegan del entorno y han encontrado en la ciudad pues, condiciones adecuadas para su desarrollo. Allí tenemos pues, la flora arbense y ruderal, ¿no? Como esa malva que crece en un muro, que crece en el borde de un camino, de una carretera, o pues esos gorriones que encuentran pues, fuentes de comida, buena temperatura en la ciudad y se desarrollan con normalidad. Y tenemos otra biodiversidad que es muy interesante, que es la preurbana. Esa biodiversidad que no es precisamente urbana, pero que estaba allí antes de que las ciudades empezasen a ocupar el espacio. Así nos podemos encontrar a veces en las ciudades porque ha habido un terreno con mucha pendiente, como tenéis ahí abajo esa imagen, es el Cerro Negro en Madrid, que de repente pues ese terreno de pendiente que era de Adif, que X circunstancias han hecho que se haya mantenido en el centro de la ciudad un herbazal muy valioso, porque bueno, pues tiene unas arcosas carbonatadas, unas circunstancias que le han dado un valor botánico que además nos habla de lo que había allí previamente. Y a veces encontramos pues, otras especies, ¿no? Como la de arriba tenéis
Pues una Stipa lagascaceae. Esta Stipa es una gramínea característica del encinar maduro carpetano que ocupaba el espacio de Madrid. Si la encontramos hoy en algunos lugares, nos está hablando de que allí todavía hay condiciones para que se desarrollen esos sistemas, esos ecosistemas. Y además nos está dando pistas, estas y otras especies, de cómo podríamos hacer ese cortejo vegetal para las restauraciones ecológicas. Así que muy interesante esa biodiversidad preurbana también para identificarla, conservarla y trabajar sobre ella. Así que, pues antes de comenzar, necesitamos conocer la situación de partida. Y he aquí la primera gran dificultad, ¿verdad? Porque no es fácil conocer lo que tenemos, pero hay que empezar sin perder tiempo y no perderlo de vista en hacer el esfuerzo, porque necesitamos inventariar flora, fauna, identificar las especies exóticas invasoras, cuáles son, dónde están. No vale decir que vamos a acabar con ellas si no sabemos exactamente lo que tenemos. Tenemos que cartografiar los hábitats, saber dónde están, qué estado de conservación tienen. Y solo con ello pues, podremos hacer un diagnóstico ecológico consistente, definir espacialmente los problemas y las oportunidades, generar una estrategia de gestión y, por supuesto, unas propuestas de acción, pero solo desde ese conocimiento. Lo siguiente importante es saber por qué queremos potenciar la biodiversidad, porque parece que per se es una necesidad. De hecho, podría coincidir más con la visión más tradicional de la conservación. La biodiversidad ha de conservarse por su valor intrínseco, sin más. Pero ahora además sabemos que la biodiversidad es absolutamente necesaria. Ahora ya sabemos mucho más de los beneficios asociados a la biodiversidad y que están muy relacionados con la salud urbana. Así que la salud urbana no la vamos a conseguir si no vertebramos nuestra acción en torno a la biodiversidad. Y por ser concretos, vamos a garantizar ecosistemas sanos y funcionales, de modo que vamos a estar más protegidos frente a plagas y frente a enfermedades. Pero además, mayor biodiversidad implica mayor adaptación de las perturbaciones frecuentes a las que sometemos a todo en el medio urbano. Si hay más especies, hay más relaciones que se dan constantemente entre las especies y entonces, ante estos cambios, hay mayor estabilidad del sistema. Así que hoy sabemos que debemos, como digo, utilizar siempre la biodiversidad como un eje vertebrador de nuestra acción. Y como otro beneficio de por qué queremos mantener la biodiversidad, pues está la salud psicológica y emocional de los habitantes de la ciudad. Esto también lo sabemos ahora, tenemos estudios que avalan esa reducción del estrés, la restauración de la atención tan importante, la función cognitiva, el rendimiento académico incluso, asociado a la biodiversidad que nos permite pues esa percepción de biofilia innata en el ser humano y que genera todos estos beneficios. Imagino que nada más bonito para estos niños que puedan bajar al entorno de sus bloques a jugar con una corriente de agua estacional, probablemente, que cada día es cambiante, cada día les va a ofrecer un mundo de juego diferente, donde las plantas, los animales van a ir variando. En verano quizás se seque y bueno, van a desarrollar todas las capacidades cognitivas y emocionales que necesitan, van a estar muy apoyadas, seguro, por ese arroyito que tienen frente a casa. Bueno, y algo que nos sorprende bastante es por qué en la ciudad, aparentemente tan artificial, encontramos biodiversidad, mucha más de la que podríamos pensar. Bueno, pues la ciudad no deja de ser una máquina de generar oportunidades, que para alguna flora y alguna fauna es perfectamente aprovechada. Es el lugar donde se puede encontrar una lámina de agua estable y constante todo el año, por ejemplo, o un alcorque que sin mantenimiento crea el espacio perfecto para que determinadas plantas anuales completen año a año su ciclo, incluso desarrollen un pequeñito banco de semillas, o las innumerables posibilidades que ofrece un edificio en cuanto a huecos, recovecos para tanta fauna y sobre todo mucho alimento.
mucho alimento que algunas aves, como este halcón, pues aprovechan perfectamente. Además, tienen pues esas atalayas desde donde poder visualizar perfectamente a sus presas y organizar su caza. Así que hay muchas especies que se adaptan a todas las oportunidades que ofrece la ciudad. Ahora bien, independientemente de lo que ocurre per se en la ciudad, nosotros tenemos un papel, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros por la biodiversidad desde la ciudad? Indico aquí 5 líneas, 5 directrices que me parecen básicas. La primera es aprovechar ya esas oportunidades que la ciudad per se ofrece y aumentar la diversificación constante sobre esas oportunidades existentes. La segunda es trabajar sobre ecosistemas y hábitats. Vamos a restaurar los que estén degradados, podemos generar nuevos ecosistemas como una nueva cubierta verde, pero sobre todo, ya lo hemos visto, vamos a conservar también aquellos hábitats que son importantes. A veces parece que en actuar nos olvidamos de conservar, que es lo primero. Vamos a trabajar sobre la conectividad ecológica, vimos ese cuerpo humano, ¿no?, con ese sistema circulatorio. Es fundamental que consigamos continuidad en la cobertura vegetal y coherencia y conectividad ecológica no solo en el interior de la ciudad, sino con el entorno, con esos espacios fuente de biodiversidad que van a mantener nuestro sistema verde sano. Además, estaremos siempre atentos a los ciclos naturales para trabajar a favor de esos ciclos y gestionar también el verde urbano a favor de la biodiversidad con una gestión adaptativa. Estamos ante una nueva disciplina y vamos a tener que corregir mucho. Necesitaremos medir, atender y ir atrás y cambiar y corregir y adaptarnos para llegar a las mejores soluciones. Entonces, con estos 5 lineamientos, repaso algunos criterios que pueden ser interesantes para comenzar a trabajar. En ese aprovechar oportunidades, pues podemos ver cómo aumentar la variabilidad de situaciones para aumentar los nichos ecológicos que podemos encontrar. Aquí tenéis, puede ser algo tan sencillo como una siega diferenciada. En un espacio periurbano como este, el hecho de hacer una siega diferenciada, segar unas zonas y otras no, nos va a permitir organizar el uso público de forma natural casi. Porque suele ocurrir que las personas no se instalan donde está la hierba alta, sino que se instalan donde está segada. O sea que lo tenemos facilísimo, no tenemos ni que poner un cartel ni un banco, está claro. Esto va a dejar zonas no segadas muy protegidas, con toda la tranquilidad que requieren toda la comunidad faunística para desarrollar sus ciclos completos. Además, pues en esas zonas podemos completar con algunos elementos que sabemos que son interesantes, como madera muerta, como un muro de piedra seca, como un punto de agua, elementos que potencian mucho más la biodiversidad. Así que esto sería una acción muy sencilla. Otra más compleja pues, sería convertir una lámina de agua artificial en una lámina de agua natural, ¿verdad? Esta lámina de agua natural, en la medida que le incluyamos todos esos elementos de diversificación y de multifuncionalidad, llegará a autorregularse y será más fácil de mantener que la otra. La otra pues, nos obliga a tener ahí unos patos que normalmente están mancados, no se mueven de allí. Quiere decir que producen mucha materia orgánica en esa lámina de agua, unido a que la gente les echa de comer normalmente. La gente no suele echar de comer a una rana, a un anfibio, pero sí a un pato, está en nuestra cabeza. Entonces, pues toca sacar a los patos, limpiar constantemente algo que es totalmente artificial. No hay una sola planta que produzca ningún tipo de filtración. Mientras que en la derecha, pues aunque nos va a costar al principio dar forma a esa lámina de agua natural, nos va a costar, pero es apasionante, pues va a alcanzar un grado de automantenimiento muy interesante. Y estaremos creando, sobre todo, ese espacio multifuncional para que se den tantísimas interacciones necesarias. Otro criterio importante cuando estamos hablando de generar nuevos ecosistemas y hábitats es que no nos podemos olvidar que debemos garantizar siempre una ganancia neta de biodiversidad.
Y bueno, pues esta imagen, desgraciadamente, es común. Se va a hacer una nueva intervención ambiental y lo que vamos a hacer es retirar primero lo que hay. Porque se considera que es de menor calidad de lo que vamos a hacer, que normalmente es un bosque, es algo arbóreo, con lo cual tiene más nivel de calidad en según qué criterios. Bien, pues ese herbazal que encontramos allí no es solo, además, lo que vemos en superficie. Imaginaos, os he puesto esa imagen, todo lo que hay bajo tierra, todo ese suelo vivo que ha generado durante tantísimo tiempo. Difícilmente vamos a ser capaces de generar un sistema con la biodiversidad que encontramos allí de partida. Y, sin embargo, hay veces que lo quitamos para generar algo nuevo. Así que, bueno, mucho ojo, siempre que intervengamos, tenemos que analizar la biodiversidad de partida y saber que todo es valioso, incluso este conjunto de plantas herbáceas de un pequeño solar de un barrio de Madrid, donde bueno, pues hay un suelo vivo y un hábitat para innumerables especies de invertebrados, de pequeños mamíferos, de aves que conforman aquí un espacio de biodiversidad en un solar. Espacios bien interesantes en las ciudades que deberíamos imaginar cómo aprovechar en el valor que tienen. Y volvamos de nuevo a la continuidad, a la conectividad ecológica. Desde esta imagen, ¿no?, de este modelo que nos ofrecía Benedict McMahon, me gusta porque es muy gráfico, ¿no? Podemos ver los hubs, esos nodos que tenemos en las ciudades, incluso fuera de las ciudades. Son esos espacios con una determinada cubierta vegetal y una superficie tal que pueden alojar a un número relevante de especies y conformar relaciones para que se den hábitats y ecosistemas. Identificar estos espacios que pueden ser grandes zonas verdes, urbanas, periurbanas o incluso espacios naturales fuera de la ciudad, para poder conectarlos a través de estos corredores. Los corredores de conexión, bien, podemos tener un río, podemos tener también una gran calle arbolada, incluso un seto. Todo puede funcionar como corredor verde siempre y cuando tenga la continuidad, la complejidad y la densidad suficiente para que funcione como tal. Bueno, identificar estos elementos que, como luego veis, no todo queda unido, ¿no? Quedan esos espacios verdes, pero que pueden funcionar como stepping stones, ¿no? Es el término que se utiliza en ecología del paisaje. Son espacios que, sin estar exactamente conectados, pueden funcionar como metaecosistemas dispersos para diferentes especies que se pueden mover de unos a otros. Podríamos visualizar ahí pues un conjunto de cubiertas verdes que pueden ser útiles pues para una comunidad de lepidópteros, de mariposas, de aves, de muchas especies que pueden utilizarlos como un gran sistema para sus funciones. Así que, bueno, aquí dibujamos, ¿no?, en esa ciudad esos corredores y esos espacios que nos permiten empezar a trabajar también espacialmente. Bueno, pues hasta aquí algunos criterios que os quería comentar y vamos a ver pues algunas buenas prácticas. Es cierto que las buenas prácticas espero que vayan a surgir ahora a partir de todos estos proyectos, porque realmente la renaturalización es joven todavía como disciplina y tenemos todavía poco. No porque se haya hecho poco, sino poco documentado, publicado, compartido, que es una de las funciones que estas jornadas y tantas otras que espero que vengan nos ayuden a trabajar. Qué importante poder realmente documentar casos, medirlos y compartirlos. Entonces, bueno, pues a veces siempre nos quedan los casos de siempre, ¿verdad? De las ciudades de siempre. Y bueno, aquí de nuevo las ciudades medias, intermedias, pues espero que tengan mucho que decir y empiecen a ser referencia. Pero bueno, he querido traer algunos casos tocando un poco todos los temas que planteaba. Pues aquí tenemos Madrid Flora Urbana. En esta necesidad del conocimiento previo, pues acaba de publicarse este catálogo de la flora silvestre urbana, donde están las especies vulnerables que están en la lista roja y recomendaciones para la gestión del patrimonio botánico de la ciudad de Madrid.
Se ha hecho en conjunto con la Universidad Complutense de Madrid. Qué importante la necesidad de esa asociación de la academia y la administración local para documentar algo que, bueno, que es raro, abordar un inventario de flora silvestre urbana. Os podéis imaginar que están todas las malas hierbas allí catalogadas. Y, bueno, pues entre otras ha permitido identificar esos hábitats remanentes que os he comentado antes, que hay en Madrid, como hay en todas las ciudades, y recomendar un sistema de microrreservas para protegerlos. Una medida que no se habría tomado si no se hubiese tenido este conocimiento previo. Así que, de nuevo, volvemos a ese conocer previamente lo que tenemos. También tener un marco estratégico. Bueno, pues de nuevo otra gran ciudad, quizás porque el Plan Natura 2030 de Barcelona, muy reciente, es un plan moderno, por así decirlo. Ya es lo que hoy esperaríamos de un plan, ¿no? Que está vertebrado en torno a la biodiversidad. Hace 10 años ni siquiera Barcelona habría hecho un plan vertebrado en torno a la biodiversidad. Hoy ya sabemos que la biodiversidad es clave, es la clave de todo. Y entonces empezamos a trabajar desde ahí. Es algo importante que cada vez sabemos trabajar más, es poner a la ciudadanía como un actor clave, ponerla en el centro de estos procesos. Finalmente, en una ciudad, ¿cómo vamos a trabajar sin integrar a la ciudadanía, que es la parte constante, ¿no? la amalgama de todo? Aplicando criterios, por supuesto, ya de gestión ecológica, las zonas verdes ya adquieren esos otros criterios para gestionar, y además también hace una red de refugios de biodiversidad. Se empieza a ver elementos comunes que ya se empiezan a repetir en las ciudades. También aquí en Barcelona, bueno, pues traigo este ejemplo que me parece interesante cuando decíamos gestionar a favor de los ciclos naturales. El agua, un bien escaso y cada vez aún lo va a ser más, pues nos toca imaginar, idear esa forma de aprovechar este recurso para tener la mínima vegetación posible en un espacio con el mínimo aporte de agua, la máxima posible con el mínimo aporte de agua. Bueno, aquí en esa imagen central, una imagen tan común de las ciudades de los 60, totalmente selladas, y cómo podemos ir levantando ese sellado y conformando pues, alcorques corridos, esos espacios interbloques a partir del agua proveniente de los edificios y de toda la escorrentía superficial de otros espacios todavía sellados. Lo interesante también es que se asocia a un cartel muy gráfico donde la ciudadanía puede entender qué es lo que está ocurriendo allí. Esa parte es fundamental porque si no contamos lo que hacemos, primero que recibiremos muchas más críticas, pero que estaremos perdiendo una oportunidad de oro de poder mostrar al ciudadano y hacerle partícipe del nuevo cambio. Aquí tenemos también otra imagen de esta forma de hacer. Y traigo otra imagen similar, otras imágenes son los jardines de acera, que llaman mucho en Estados Unidos los sidewalks gardens. En este caso me interesan estos de Tucson, Arizona, de California, de espacios con un clima similar al nuestro, mediterráneo, seco, con un problema de carencia de recurso hídrico muy superior al nuestro en los últimos años y que ya llevan muchos años trabajando en alerta total porque saben que el agua va a ser poco a poco cada vez menor y va a llegar a ser inexistente. ¿Qué tipo de jardinería van a poder tener? Si hace nada en California se regaba con aspersión todo, ¿no? Entonces, muy interesante porque se crean estos conceptos de que toda acera recoge el agua para, con este sistema de gravas, de rocas, generar, bueno, pues esto que dio en llamarse jardines de lluvia. Lo que ocurre es que los jardines de lluvia a nosotros nos llegaron, como nos ha ocurrido muchas veces, con una imagen de jardines tropicales. Claro, pues si está siempre lloviendo, aquello era un vergel. Pero cuando nosotros los poníamos aquí, pues no funcionaba, porque nosotros tenemos algo que a veces se nos olvida, que es la estacionalidad. Entonces tenemos que generar esos espacios acorde a nuestra estacionalidad, que unas veces estarán encharcados, otras veces estarán secos. Las plantas
funcionan perfectamente con esa estacionalidad, se las seleccionamos adecuadamente y la estética puede ser interesante. Igual que cuando hacemos pues, cubiertas verdes, un término que trataría de desechar, porque no han de ser verdes necesariamente, pero sí ecológicas, ¿no? Cubiertas donde seleccionamos especies autóctonas adaptadas, fijándonos, incluso tomando banco de semillas del entorno, donde vamos a generar refugio y alimento con troncos, con piedras, para muchos otros, mucha fauna, que puede funcionar como fauna auxiliar, que luego va a ayudar a controlar las plagas de otras especies vegetales en la ciudad, y que podemos contemplarlas como esos stepping stones que veíamos antes con su conectividad ecológica. También de California pues nos llegan imágenes como esta, ¿no? En las que se trabaja con las plantas del entorno para reproducirlas en vivero y luego llevarlas a las cubiertas en una continuidad total del paisaje que tenemos en el entorno. También nos ocurre con las fachadas verdes, ¿no? Las fachadas vegetales frente a ese concepto de jardines verticales. Comenzaron los jardines verticales con este hito tan referente que es el CaixaForum allí en Madrid. Todo el mundo quería tener un muro como este en su edificio, pero bueno, este muro, lejos de ser una solución realmente sostenible, pues tiene una costo-efectividad bastante discutible. Primero, que estamos llevando las especies vegetales a un sistema vertical, esto es antinatural. Mantener aquello implica un aporte constante de recursos, un lavado, una fertilización. Es imposible que ese sistema se autorregule, que es lo que siempre vamos a buscar en una naturalización. Con lo cual, es muy bonito, por supuesto, es un hito para la ciudad, pero no podemos pretender que sea una solución ecológica. Sin embargo, pues, las plantas trepadoras nos permiten hoy día, con sistemas de estructuras, pues, generar fachadas verdes que desde el punto de vista de la biodiversidad también pueden ser muy interesantes y desde luego son costo-eficientes óptimas. Bien, los alcorques vivos, pues aquí los tenemos ya como solución estrella, ¿verdad? Pero me gustaría que todas las ciudades que dicen que van a hacer alcorques vivos realmente definiesen qué es lo que van a buscar con esos alcorques, porque los alcorques vivos surgen con una funcionalidad ecológica y es seleccionar unas plantas una mezcla específica herbácea que sirven para atraer la entomofauna, los insectos que nos interesan para controlar biológicamente las plagas del arbolado de esos alcorques. Este es el origen en el que, como se empezó a trabajar en Barcelona, ahora fijaros como una SBN en este caso se hace tan popular y se extiende a toda velocidad, pero a veces se pierde la funcionalidad que se busca y no es solo tener un alcorque florido, que incluso hay quien está plantando plantas de flor para que sea un alcorque florido, ¿no? No es eso, no olvidamos la base de la funcionalidad ecológica. Me parece interesante esta acción, huertos urbanos para la recuperación de la riqueza genética local. Qué importante cuando hablamos de agricultura urbana, en los huertos del Retiro se empezó a trabajar con el IMIDRA, el Instituto Madrileño de Desarrollo y de Investigación Agraria, que llevaba trabajando muchos años haciendo una colección de semillas con las variedades hortofrutícolas más comunes en Madrid. Bueno, simplemente estaba haciendo su colección. Y bien, pues el equipo de gente que empezó a trabajar en los huertos pues pensó que aquello era una joya y empezaron a tirar de aquellas semillas y a producir plantón que se empezó a repartir entre la red de huertos en escuelas, entre la red de huertos de Madrid, que es muy importante, y entre todos los ciudadanos que querían recoger allí sus plantones y sus semillas. Bueno, pues esta colaboración ha sido muy interesante, se han recuperado muchas variedades de tomates, de ajos, que estaban prácticamente perdidas porque ya no eran competitivas comercialmente y que tienen una adaptación al clima madrileño perfecto, requieren muy pocos cuidados y dan pues una producción muy interesante. Y entramos ya para finalizar en toda la parte tan importante que hemos dicho, ¿no? Sensibilizar, educar, formar. Esto hay múltiples formatos, desde ese encuentro, ¿no? los sábados con las familias, esa formación que tenemos allí con un Living Lab con ciudadanos,
como os decía, en Tucson, en Arizona, que están trabajando tantísimo con la ciudadanía para que comprenda la desertificación que viene y cómo hay que prepararse para ser parte y ser actores en el proceso de cambio. También este proyecto, ¿no?, en Murcia con ANSE, con la asociación ANSE, Conectados con la Naturaleza, también para dar toda la formación sobre este cambio de paradigma. Traigo también aquí la ciudad de Santander, que es también beneficiaria de los fondos Next Generation, y a través de Seover Life pues trabaja muchísimo, constantemente desde el primer momento con la ciudadanía, como una parte generadora también de esa ciencia ciudadana que les ayuda a actualizar los inventarios, los catálogos, los atlas de aves, pero también con unas redes sociales aliadas muy dinámicas. Es un gran trabajo, esto no se hace solo, desde luego lo sabemos, ¿no? Una constante diaria de ir subiendo ideas, como ese ladrillo, por ejemplo, que creo que viene de Reino Unido quizás, diseñado como refugio de abejas solitarias, pero también con todas las convocatorias de todas las actividades en las que se invita al ciudadano o en las que se da formación, como veis allí a la derecha, al equipo, a la cuadrilla que va a trabajar formación en biodiversidad. Importante también en la gestión organizar el uso público. No nos olvidemos de que si queremos fomentar la biodiversidad tenemos que evitar ese uso público intensivo, pero a la vez tenemos que brindar la posibilidad de generar ambientes accesibles a todas las edades y a todas las condiciones, porque necesitamos entregar esos servicios ecosistémicos, ¿no? Aquí en este Parque Central de Valencia parece que han conseguido un equilibrio de espacios donde poder estar de forma tranquila, reconectar con la naturaleza, disfrutar. Y como última experiencia, me parece siempre interesante exponer el pastoreo urbano, ¿no?, como algo que ha ocurrido hasta hace bien poco en las ciudades y se desechó de la ciudad moderna, y sin embargo mantener los espacios urbanos y periurbanos con un rebaño de ovejas, pues se ha visto que ecológicamente es tan interesante. Bueno, hay quien incluso en Reino Unido, en Francia, hay empresas, ¿no? Hay un desarrollo económico en torno a esta función para poder mantener esas praderas con grupos de ovejas. Y bueno, aquí el caso de la Casa de Campo de Madrid, que con una asociación y con una cooperativa pues se hace un pastoreo, pero muy interesante, porque bajan las ovejas, vienen de un pueblo de la sierra, hacen una pequeña transhumancia, llegan a la ciudad, pasan el invierno, paren y tienen una función educativa y de reconexión con esa ruralidad que había antes en las ciudades, muy interesante. Sin embargo, está la asignatura pendiente de qué podemos hacer con la leche, porque cuando las ovejas paren, pues hay que ordeñarlas, y resulta que hoy por hoy hay que tirar la leche, porque hay una administración que todavía no ha conseguido o no le ha puesto suficiente atención en cerrar ese círculo, ¿no? Así que se nos abren todavía pues muchas posibilidades de trabajo, y a veces hay que romper pues barreras muy complejas, como es a veces la propia administración pública. Pues nada más, muchas gracias.